Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de variables macroeconómicas. Vamos a trabajar los contenidos de la unidad número 2. Nos vamos a enfocar en toda la cuestión de los indicadores, indicadores de producción, de ocupación, de precios, de distribución de ingresos. Otros indicadores importantes que miran los empresarios y bueno, todo esto sostenido básicamente por documentación que genera el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es donde se releva toda esta información macroeconómica y bueno, los libros que ya estamos usando de macro. Y vamos a utilizar también un libro del un paper del Banco Interamericano del Desarrollo sobre pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Bueno, cuando hablamos de indicadores no podemos dejar de relacionar o de analizar la relación que hay entre contabilidad nacional y teoría macroeconómica. Ambas disciplinas se ocupan de agregados macro. La diferencia, ¿dónde está? El objetivo de la contabilidad nacional es el registro histórico de los agregados. Registro mediante mediciones, por ejemplo, de actividad económica, de consumo, etc. Y los datos siempre refieren al pasado. La macro plantea relaciones que pueden ser entre agregados o entre agregados y otras variables. Estas relaciones se ven en los modelos de los que estuvimos hablando en la clase anterior y pueden referirse al pasado o al presente cuando se pretende explicar o al futuro cuando se quiere predecir. Entonces, cuando nosotros nos metemos en las cuentas nacionales, tenemos que tener en cuenta o pensar que la buena contabilidad transforma los datos en información. Y nosotros la vamos a estudiar por dos motivos principales. Constituye la estructura formal de los modelos macro. O sea, la producción se reparte entre salarios y capital. Como pago de los factores permite estudiar la oferta y el crecimiento. La producción es demandada por diferentes agentes para consumir, para invertir, como gasto público, como exportaciones. Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, permite estudiar la demanda agregada, como nosotros estuvimos mencionando ya en el modelo de demanda agregada que planteamos en el encuentro anterior. Y por otra parte, permite caracterizar a la economía mediante la obtención de algunos números. Además de analizar la producción real, contiene indicadores del nivel general de precios. Permite analizar, por ejemplo, la inflación. Entonces, la contabilidad nacional mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, generalmente un año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de esa economía. El núcleo de la actividad en materia de cuentas nacionales se ha orientado a los principales flujos que resultan ser buenos indicadores del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, el producto, el consumo, la inversión. Y en Argentina estos registros se realizan en la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y el INDEC, que forman parte del Ministerio de Economía. El sistema de cuentas nacionales trabaja sobre el ingreso nacional, el consumo o producto, el balance de pagos internacionales, el movimiento de fondos financieros y el balance nacional consolidado. Y esto también lo hemos conversado, las Naciones Unidas han establecido una serie de criterios para unificar la metodología de cálculo de estos sistemas con el objetivo de permitir la comparación de estos agregados a nivel mundial. De manera que cuando nosotros tomamos datos sobre inflación, datos sobre desempleo, datos sobre PBI de diferentes países en el mundo, podamos comparar, tener la posibilidad de comparar esta información. Vamos a meternos de lleno entonces en cada uno de estos indicadores. Vamos con los indicadores de producción. El PBI, el Producto Bruto Interno, es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional
durante un periodo dado. Puede ser un trimestre o un año. Y cuando nosotros definimos el PBI, hay algunas palabras claves, digamos, o algunas cuestiones que tenemos que considerar. Primero, estamos hablando de bienes y servicios finales, no incluye los bienes intermedios. Segundo, se computa solamente la producción final de un periodo determinado, no considera periodos anteriores. Otra cuestión es que se evalúa el producto a precios de mercado, ¿sí? Eso significa que para nosotros sería como precios de góndola, precios de supermercado, precios finales. Y se computa el producto generado en el periodo, eso significa que es una variable flujo en términos de la clasificación de variables que nosotros trabajamos anteriormente. Bueno, algunas consideraciones más. Producto e ingreso son dos caras de la misma moneda. El producto es el valor de los bienes y servicios finales y su equivalente es el ingreso, que está constituido por la remuneración de los factores que realizan esa producción. Aparte, un mismo bien puede ser considerado como demanda de consumo o demanda de inversión según el destino que se le dé, o sea, para que se lo utilice. Por ejemplo, un auto que es utilizado por una familia es considerado como un bien de consumo, y cuando es usado por una empresa es considerado como un bien de inversión o un bien de capital. Y por último, la diferencia entre producto y producción, que también es importante. La producción incluye a los bienes intermedios o los insumos, en tanto que el producto computa solamente los bienes finales. De esta manera, cuando uno mide el producto, se evita la doble contabilización, ya que los bienes finales incluyen a los bienes intermedios. Entonces, bueno, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de producto, nosotros decimos que el producto es un indicador del nivel de producción. La producción incluye los bienes intermedios, los bienes finales, pero el producto incluye solamente los bienes finales, justamente porque los bienes intermedios ya fueron absorbidos en el proceso de producción. Entonces, de esta manera se evita la doble contabilización. Ahora bien, ¿cuáles son las formas en las cuales se puede medir o calcular el PBI? Básicamente hay tres formas o tres maneras de calcularlo. Una es el método del gasto. El método del gasto es el valor de las ventas a la demanda de bienes finales. Y en este sentido se considera que se mira, digamos, al PBI como la suma del consumo, más la inversión, más el gasto público, más la demanda externa neteada, o sea, más la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Otra forma de calcularlo es mirando la suma del valor agregado de cada sector productivo. Entonces, en este caso lo que hacemos es, miramos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Acuérdense, justamente charlamos sobre esto, el sector primario es el sector donde están todas las actividades extractivas, ¿sí? La agricultura, la ganadería, la minería. El sector secundario es donde es la etapa de transformación, o sea, donde está la industria. Y el sector terciario es el sector del comercio, de los servicios. Entonces, en cada una de estas etapas se agrega valor en la fase productiva. Entonces, una forma de calcular el PBI es sumando el valor agregado de cada etapa. ¿Y cómo se hace esto? Con las cuentas, bueno, básicamente es a partir de la diferencia entre el valor final de cada uno de estos sectores y los insumos que se usaron en esa etapa. Y por último, el ingreso de los factores es otra manera de calcular el PBI, y es a partir de la suma de las remuneraciones de todos los factores productivos que intervienen en la producción. O sea, la suma de las rentas, más los intereses, más los salarios, más los beneficios. Recordemos, los factores productivos en el mismo orden sería la tierra, cuya remuneración es la renta,
el capital, cuya remuneración son los intereses, el salario, la mano de obra, cuya remuneración es el salario, y el empresario, cuya remuneración es el beneficio. Les dejo para que practiquen un ejercicio donde puedan hacer algunas cuentas e intentar calcular a partir de estos tres métodos el valor del PBI para esta economía simulada. Muy bien, en términos de evaluación del PBI, nosotros podemos decir, bueno, que el PBI se evalúa a precios de mercado cuando está medido con los precios finales, a costo de factores cuando se descuenta el efecto de los subsidios y de los impuestos. Después podemos hacer una diferencia entre producto bruto y producto neto, es decir, cuando al producto bruto nosotros le descontamos las amortizaciones, lo que tenemos es el producto neto. Recordemos que las amortizaciones es el concepto que se usa para reflejar el desgaste del capital que se utiliza en la producción, o sea, de las máquinas y de las herramientas que se usan en la producción. Y después tenemos el Producto Interno y el Producto Nacional, que básicamente nos da una idea de cuál es la diferencia entre el producto que se genera dentro de la frontera del país, que es el Producto Interno, que es independiente de quién lo produce, y el producto de los argentinos, que sería el Producto Nacional, donde al PBI nosotros le sumamos lo que producen los argentinos fuera del país, que serían estas remuneraciones nacionales, y le restamos lo que producen los extranjeros dentro de Argentina. Entonces con eso obtenemos el Producto Nacional. Otra diferencia que es relevante es la diferencia entre el PBI nominal y el PBI real. El nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicados por su precio corriente. Y el real sería la suma de las cantidades de bienes finales producidos por un precio de un año base. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que en la medida en que aumentan los precios, el PBI nominal aumenta, no así el PBI real, porque el PBI real está multiplicado siempre por un mismo año base. Entonces, cuando nosotros queremos mirar si la economía produce cada vez más cantidad de bienes, nosotros tenemos que buscar datos del PBI real. Y si nosotros queremos ver simplemente cómo evoluciona el valor de la producción, independientemente de si queremos saber si es más cantidad o simplemente más valor, miramos el PBI nominal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que el PBI nominal nos puede estar mostrando un aumento enorme del PBI, y sin embargo ese aumento no necesariamente es que aumentó la cantidad de bienes producidos, sino que aumentó el precio al cual se están realizando las transacciones. Muy bien. En términos de años base, acá hay algunos datos. En el 92 se cambió el año base de 1970 por 1986, en el 99 se volvió a cambiar de 1986 por 1993, y cuando se cambia el año base, en realidad lo que se hace es como incorporar nuevas actividades o se quitan productos que pierden peso dentro de la canasta de bienes. Y bueno, esto lo comentamos también en la clase de aplicación, la diferencia entre PBI total y PBI por habitante. El PBI por habitante o per cápita es el PBI total dividido a la población. Es un muy buen indicador para comparaciones internacionales. El ingreso per cápita permite determinar el crecimiento de un país, entonces es muy bueno para chequear qué es lo que está pasando con una economía con sí misma, cuando uno lo mira en el tiempo hacia atrás, y con otras economías a los efectos de las comparaciones. Bueno, ¿qué cuestiones no entran o no se consideran al momento de calcular el PBI? Las actividades no remuneradas, como el trabajo reproductivo, las tareas, obviamente las tareas de cuidado
están dentro del trabajo reproductivo. Esto ya enfocándolo un poco más en lo que hoy se conoce como economía feminista, ¿no es cierto? Porque la mayor carga de este trabajo hoy por hoy están las mujeres, operaciones de trueque, operaciones en negro para evitar impuestos, operaciones ilegales. No nos dice nada acerca de cómo está distribuido el ingreso, ni sobre el bienestar de la población, ni tampoco incorpora los costos ambientales de la producción. Entonces todas estas cuestiones no aparecen reflejadas en el PBI. Digo, es importante conocer las limitaciones que tiene un indicador cuando uno los va a usar. Muy bien, ¿cómo llegamos del PBI al ingreso personal? Cuando nosotros al PBI a precios de mercado le sumamos las remuneraciones de los argentinos que producen en el exterior y le restamos las remuneraciones de los extranjeros que producen en Argentina, llegábamos al Producto Nacional. Cuando al Producto Nacional le restamos las amortizaciones, llegamos al Producto Neto Nacional. Cuando al Producto Neto Nacional le restamos los impuestos indirectos netos de subsidio, llegamos al Producto Neto Nacional a costo de factores y a eso se le llama renta nacional. A este ingreso nacional, si le descontamos los beneficios de las empresas y los aportes a la seguridad social, llegamos al ingreso personal. Y si al ingreso personal le descontamos los impuestos y le sumamos las transferencias, llegamos al ingreso personal disponible. Este ingreso personal disponible en realidad lo usamos como referencia porque decimos, bueno, este ingreso es el que le queda a la familia para consumir o para ahorrar. Así que por eso es relevante llegar a este punto. Muy bien. Vamos a ver un poquito las relaciones que hay del ingreso con la demanda agregada. Y básicamente lo que vamos a chequear, si bien nosotros ya lo repasamos cuando vimos el modelo de demanda agregada, es la ecuación macroeconómica fundamental en estos términos y un poquito cada uno de los componentes. Entonces, por el lado de la demanda agregada, nosotros vimos que sus componentes son el consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre exportaciones e importaciones. Cuando hablamos de consumo, nos referimos a la compra de bienes y servicios que se realizan para el uso doméstico, o sea, para la casa, para los hogares. Y estamos hablando de consumo de bienes durables, como electrodomésticos o automóviles, o consumo de bienes no durables como alimentos. Para definir el consumo se tiene en cuenta el ingreso disponible de las familias, es decir, lo que les queda después de pagar impuestos y recibir transferencias del Estado. Y esto es lo que hablábamos recién. El ingreso disponible es el ingreso que les queda a la familia, descontado los impuestos y sumadas las transferencias que reciben del Estado. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión es la compra de bienes de capital que se realizan para usos productivos. Incrementa el capital físico del país y comprende equipamiento, máquinas o medios de transporte, construcciones, aumentos de existencias, que a eso le llamamos inversión no planeada. Lo hacen los empresarios y la inversión es una función o se relaciona con dos variables, la tasa de interés y la situación macroeconómica del país. Ya vamos a ver al final de esta clase que con la tasa de interés tiene una relación negativa, es decir, que cuando aumenta la tasa de interés, baja la inversión. ¿Por qué? Porque justamente la tasa de interés refleja el costo que tiene tomar préstamos para financiar esas inversiones para los empresarios. Y con la situación macroeconómica se relaciona de manera positiva, o sea, cuando todo va bien en la economía, los empresarios están más dispuestos a invertir. ¿Qué pasa con el gasto público? Es la compra de bienes y servicios que se destinan a necesidades como construir y mantener hospitales, escuelas, defender las fronteras, financiar programas sociales, etc. Estos egresos de recursos se dan en gastos con contraprestación o en transferencias sin contraprestación. Los ingresos del Estado son los impuestos
y estos deben ser suficientes para cubrir los gastos. ¿Por qué? Por esta cuestión que nosotros planteamos también en la clase anterior, porque la diferencia entre impuestos y gastos debería estar balanceada. Si esta diferencia es mayor, o sea, si los impuestos, lo que recauda por impuestos es mayor a lo que sale por gastos y transferencias, se producen ahorros, esto se llama superávit y está todo bien. Si esta diferencia es negativa, es decir, que lo que recauda por impuestos no le alcanza para cubrir los gastos y las transferencias, entonces a esto le llamamos déficit y genera endeudamiento. El último componente de la demanda agregada son las exportaciones netas. Es la diferencia entre las ventas que se realizan a otros países, que son las exportaciones, y las compras que se hacen al exterior, que las llamamos importaciones. Las exportaciones dependen del tipo de cambio y de la renta o del ingreso del país que nos compra, perdón, y las importaciones dependen del tipo de cambio y de la renta de nuestro país. Si la diferencia entre las ventas del exterior y las compras es positiva, esto significa un ahorro, y si la diferencia es negativa, esto significa un endeudamiento. Muy bien, y acá lo que tenemos es una infografía que está diseñada por el INDEC con información acerca de qué sucedió con el PBI en el año 2020. Lo que podemos observar es que cayó un 9,9%, el consumo privado cayó un 13%, la inversión cayó también un 13%, las exportaciones, o sea, nuestras ventas al resto del mundo cayeron un 17%, y nuestras compras al resto del mundo cayeron un 18%. Acá está la evolución desde el 2015 hasta el 2020 del PBI, momentos donde creció un poquito y después momentos donde cae. Lo mismo con el consumo privado, fíjense, momentos donde aumentó y momentos donde cayó, y lo mismo para la inversión. En términos de cuánto pesa cada componente de la demanda agregada, lo que podemos observar es que el consumo privado es el componente más importante de la demanda, ¿sí?, del PBI, representa el 63% del PBI, y las exportaciones representan el 16,6% del PBI. El consumo público, que sería nuestra OG, representa el 16,2% del PBI. Bueno, acá no aparece la inversión pública, que sería otra parte de nuestro G en nuestra ecuación macroeconómica. Y cuando nosotros pensamos en la provincia, lo que se mide es el Producto Bruto Geográfico. O sea, como a nivel nacional se mide el PBI, a nivel provincial se mide el Producto Bruto Geográfico. Los datos son muy viejos, pero solamente para que tengamos una referencia. En el año 2002 estaba como constituido el PBI por un 69% de actividad terciaria. Piensen que la principal actividad en este sentido es el turismo, un 22% del sector secundario, ahí tenemos yerba mate, té, aserraderos, industria celulósica, y un 9% del sector primario. Y esto que yo les decía, bueno, ¿cuánto aporta nuestro PBG al PBI de toda de la economía argentina, ¿no? El PBG de Misiones representa el 1,3% del PBI. Buenos Aires, por ejemplo, representa el 32% y Catamarca el 0,51%. Entonces nosotros estaríamos más cerca de Catamarca que de Buenos Aires. Y fíjense, con el paso del tiempo, bueno, 2007, 5 años después, nuestro grado de representatividad no se modificó mucho, 1,43% del PBI, o sea, seguimos aportando poco al PBI, pero cambió un poquito la estructura económica dentro de la generación de valor en nuestra economía,
Fíjense que nosotros teníamos 69% de actividad terciaria para el 2007 teníamos 50%, antes teníamos 22% en el sector secundario y para el 2007 teníamos 37%, y del 9% del sector primario pasamos al 13%. Bueno, esto es para mostrar nada más que en el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos no hay información sobre el Producto Bruto Geográfico para chequear qué está pasando ahora. Muy bien, vamos a entrar con los indicadores de producción, de ocupación. Cuando hablamos de ocupación, lo que medimos es el desempleo. Como mencionamos anteriormente, es la subutilización del factor productivo trabajo. Lo medimos con la tasa de desempleo. Básicamente el desempleo surge porque la oferta de trabajo es mayor a la demanda de trabajo. La demanda de trabajo está conformada por las empresas, tanto públicas como privadas, que necesitan trabajadores. La oferta de trabajo es la población económicamente activa y está conformada por la cantidad de gente que quiere trabajar o que está trabajando en relación a la población total del país. El desempleo, nosotros lo vamos a definir como la condición de las personas que desean trabajar pero que no lo están haciendo. Y la tasa de desempleo es el porcentaje de personas que no están trabajando sobre el total de gente que trabaja o que desea trabajar. En Argentina, la medición del desempleo la lleva adelante el INDEC a partir de una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares. Esta encuesta tiene propósitos múltiples, es muy útil, releva información sobre hogares y personas en torno a situación laboral, características demográficas básicas, situación laboral, edad, sexo, características migratorias, habitacionales, educacionales y de ingreso. Nosotros, digamos, el INDEC de esa parte toma, para analizar el mercado de trabajo, toma la condición de actividad de la población. Y sobre eso lo que hace es categorizar, es decir, en una tabla ubica a la persona como ocupada, desocupada o inactiva. Y digamos, hay una pregunta clave que es la que define qué posición va a tomar la persona. Y el criterio para clasificarla tiene que ver con la tenencia de trabajo y la búsqueda de trabajo. Es decir, si esa persona en un periodo determinado estuvo buscando activamente trabajo. Entonces, si la persona tiene trabajo, entonces, listo, no está desocupada. O sea, está ocupada. Si no tiene trabajo y estuvo buscando, ahí califica como desocupado. Y si la persona no tiene trabajo y no estuvo buscando, es inactivo. Entonces, según en cuál de estos casilleros caiga, es la clasificación que le corresponde. Entonces, para resumir, las personas que trabajan están ocupadas, las que no tienen trabajo pero buscan activamente, y la palabra clave es activamente, están desocupadas, y las que no tienen trabajo ni lo buscan activamente están inactivas. La suma de ocupados más desocupados constituyen la población económicamente activa. Bueno, claramente estas categorías son mutuamente excluyentes, o sea que una persona cae solamente en una, digamos, nadie puede estar ocupado y ser inactivo, o desocupado y ocupado al mismo tiempo. Muy bien, para el segundo trimestre del año pasado, de la población total en edad de trabajar, la PEA estaba constituida por 10.900.000 personas, la población no activa 17.600.000 personas. Bueno, de la PEA había 1.400.000 personas desocupadas y 9.500.000 personas ocupadas. Con estos datos se pueden calcular la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación. Y cuando uno mira la evolución del desempleo en Argentina, nosotros tenemos acá 2017, 2018, 2019 y parte del 2020, y podemos ver nivel de actividad y tasa de ocupación, ¿no?
Entonces, en la medida que el nivel de actividad es estable, la desocupación varía, pero poquito, ¿no? Cuando uno ve que la desocupación sube, eso no está bueno, porque significa que hay más gente que se está quedando sin trabajo. Entonces, cuando acá vemos que la desocupación es del 13% en el segundo trimestre del año pasado, eso significa que 13 de cada 100 personas que quieren trabajar no están consiguiendo trabajo, ¿no? Eso implica menos ingreso para las familias, eso implica más pobreza, claramente situaciones sociales no deseables, entonces, bueno, tiene toda una serie de consecuencias tanto sociales como económicas, el desempleo, que no están para nada buenos. Muy bien, vamos con los indicadores de precios. Sabemos que la inflación es la tasa de variación o de crecimiento de los precios, y el nivel de precios es la acumulación de precios anteriores. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a medir o hacer las cuentas para calcular la tasa de crecimiento de los precios, lo que hacemos es un cociente donde en el numerador hacemos la diferencia entre los precios de un periodo y los precios del periodo anterior, y en el denominador los precios del periodo anterior. Eso, bueno, es una tasa de crecimiento para cualquier variable, sirve. Muy bien. Ahora, no todos los precios en la economía se mueven igual. Es decir, no todos aumentan en la misma proporción. Si esto sucede, si esto fuera así, tendríamos inflación pura, pero esto no sucede así. Entonces, los índices de precios lo que hacen es medir la variación del valor de los bienes y servicios en referencia al tiempo. Los índices de precios más utilizados son compuestos o ponderados y tienen en cuenta varios productos, o sea, una canasta de productos. Son indicadores estadísticos que permiten medir las variaciones de los precios y las cantidades de los bienes y servicios. Estos índices de precios pueden ser sin ponderar o pueden ser ponderados. Cuando son sin ponderar, consideran que cada producto dentro de la canasta posee igual peso. O sea que se hace un promedio simple de todos los bienes que se consumen en esa canasta. Y cuando son ponderados, consideran que cada producto dentro de la canasta posee un peso diferente. O sea que se hace un promedio ponderado de cada producto. Esto sería como más real, ¿no? Porque digo, no consumimos la misma cantidad de leche que de pan, que de carne, etcétera, ¿no? Consumimos diferentes proporciones de diferentes bienes. Entonces, lo más real es pensar en usar índices que son ponderados. Muy bien, los índices de precios ponderados son de dos tipos. Está el índice de Laspers, que tiene este aspecto, y el índice de Paget, que tiene este aspecto. Lo que podemos ver en los dos casos es que tanto en el numerador como en el denominador tenemos precios por cantidades. O sea, en ambos casos se toma una canasta de bienes, o sea, elegimos un conjunto de bienes que es representativo de los consumos que nosotros queremos evaluar, qué es lo que está pasando con los precios de esos bienes, y lo que hacemos es ver qué es lo que pasa con los precios y las cantidades de esos bienes a lo largo del tiempo. Ahora, básicamente lo que hace el índice de Laspers es mantener constantes las cantidades y ver solamente qué es lo que sucede con los precios. Si ustedes se fijan, las cantidades están fijas y solamente varían los precios, ¿sí? Entonces, mes a mes, o periodo a periodo, uno va y releva qué es lo que pasa con los precios. La ventaja de este indicador es que es eh, más rápido y mucho más económico para relevar, ¿no? Porque solamente tengo que ir dada una canasta, definidas las cantidades de bienes eh, de esa canasta, solo tengo que ir y ver qué fue lo que pasó con los precios. Ahora, se pierde información, porque claramente cuando hay procesos en los que aumentan los precios, ustedes ya lo deben haber visto en micro, cuando cambian los precios cambia la forma en que consumimos. Entonces, cuando cambia la forma en que consumimos, claramente cambian las cantidades que consumimos. Entonces, en ese sentido, el índice de Paget
que releva qué pasa tanto con los precios como con las cantidades, sería como mucho más real, nos permitiría ver qué es lo que en verdad está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Eso es mucho más caro relevar, digamos, requiere otro tipo de encuestas, otro tipo de información, mucha más gente que trabaja en eso, entonces claro, eso es mucho más costoso. Eh, pero también es mucho más real, y te da mejor información. Entonces, bueno, son las dos opciones que hay, el índice de Lasper y el índice de Paye, para chequear qué es lo que pasa con los precios. En general lo que se utiliza es el de Lasper, y cada tanto se actualizan las cuestiones asociadas a los cambios en las cantidades, producto de los cambios en los precios. ¿Cómo se estructuran los índices? Básicamente tienen un nivel general y después subíndices con menor nivel de agregación. En todos los casos se refieren a un periodo base, generalmente un año, en el que se determina una estructura de ponderaciones en función a esto, digamos, qué consumos son más importantes y cuáles no son tan importantes. Hay una población de referencia y una región geográfica definida. El índice más conocido y el más utilizado es el índice de precios al consumidor. Este índice mide la variación promedio de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios que representan el consumo de los hogares en un periodo específico. Y lo que ustedes pueden ver en la tablita es justamente la estructura de ponderaciones que tiene este índice de precios al consumidor. Entonces, ¿cuánto representan alimentos y bebidas en la canasta total? ¿Cuánto representan? El 31%. ¿Sí? Entonces, ese es el peso que tienen los alimentos y las bebidas en el consumo de una familia. Y así lo pueden ver con cada uno de los consumos que forman parte de eh, los gastos que realiza una familia tipo, ¿no? Indumentaria, vivienda, equipamiento, etc. Dentro del índice de precios al consumidor hay una serie de categorías de precios que tienen que ver con productos que son estacionales, son los bienes y servicios con demanda en un momento o época del año, por ejemplo, frutas, verduras, ropa de moda, transporte por turismo, etc. Representan el 10,8% de la canasta total. Después está la categoría núcleo, que son los bienes y servicios que tienen demanda todo el año, representan el 69,9% de la canasta total, y después están los bienes regulados, son tarifas de servicios públicos que están controladas por el Estado. Tiene que ver con combustibles, electricidad, agua, servicios sanitarios, sistemas de salud, y representan el 19,4% de la canasta total. Otros índices de precios son los índices de precios mayoristas, y ahí podemos encontrar el índice de precios básicos al productor, el índice de precios internos al por mayor, el índice de precios internos básicos al por mayor. Bueno, este es un ejercicio para que ustedes intenten resolverlo, calculando índices de precios. Otro índice es el índice de la construcción. El índice de costo de la construcción obviamente mide las variaciones que experimenta el costo de la construcción privada, de edificios destinados a vivienda. Acá este índice tiene básicamente tres ítems: el índice de costo de materiales, el de mano de obra y el de gastos generales. Después tenemos el índice de precios implícito o deflactor del PBI, que mide la variación que han experimentado los precios entre un año base y el año que se trate, y se obtiene a partir de dividir el PBI nominal con el PBI real. Se dice que es el índice por excelencia, ya que comprende el conjunto o la universalidad de todos los bienes y servicios finales que se producen en la economía. Tenemos los índices de actualización también, que es el coeficiente de estabilización de referencia,
y el coeficiente de variación salarial. Y básicamente lo que me interesa más que nada, esto es como un repaso para que ustedes sepan todos los indicadores que tienen. Lo importante acá es saber que existen todos estos indicadores para cuando nosotros queremos estudiar o analizar qué es lo que está pasando con los precios, y después saber cuál es el correcto según el problema que yo quiera estudiar. Entonces, si yo tengo que analizar qué es lo que está pasando con un fideicomiso de una construcción, entonces claramente voy a usar indicadores que tienen que ver con la construcción. Si yo quiero analizar o estudiar algo que está pasando con las familias, con los consumos, voy a usar un índice de precio al consumidor. Si yo quiero saber algo que está pasando con el comercio, con la industria, ¿va? Por ahí voy a usar un índice de precio mayorista. Entonces, lo importante es saber cuáles son los índices de precios que existen y aplicar el correcto según sea la problemática que quiero resolver o que quiero entender. Ahora, ¿para qué se usan entonces los índices? Básicamente estos índices tienen como objetivo reflejar la variación en el nivel de precios entre dos momentos de tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, la tasa o el dato que nos dé puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutro. Si es positivo, significa que hubo crecimiento de precios. ¿Sí? Esto para nosotros es equivalente, cuando esto es sostenido en el tiempo, significa que hubo inflación. Si es negativa esa tasa, significa que hubo deflación. Y si es nula entre dos momentos, significa que se mantuvo constante. Esto es así para cualquiera de los índices que nosotros acabamos de mencionar. En consecuencia, para calcular la tasa de variación de los precios existe una única forma, que es la que vimos al comienzo de esta presentación, y es aplicable a todos los números índices. Los resultados van a variar en virtud del periodo en el cual uno analiza el cálculo y en virtud del índice que uno esté aplicando. Obviamente, esto que les decía recién, el periodo y el índice a utilizar depende de la naturaleza del problema que nosotros queremos entender o resolver. Entonces, volvemos a definir el concepto de inflación. Es el aumento sostenido y duradero en el nivel de precios, es la tasa a la que suben los precios. Usamos los índices de precios para medirla, y este fenómeno es un fenómeno que aparece o que se presenta en todos los países del mundo, pero con diferente intensidad, y en este sentido, esa diferente intensidad, uno puede decir, bueno, a ver qué es lo normal, qué es lo habitual que aparezca en el mundo. Bueno, si bien esto es de hace un par de años atrás, fíjense que en el mundo, de los 190 países, ¿sí? En las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, eh, la inflación anual rondaba el 5%. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué sería lo normal? ¿Sí? ¿Cuál sería la temperatura normal del cambio de la variación de precios o de aumento de precios en el mundo? Bueno, sería algo así. Ahora, hay países que están muy por arriba de esos números y hay países que están por abajo. Cuando uno mira los 10 países con mayor inflación en ese mismo año, nuestra economía, Argentina, estaba cuarta entre los países con más inflación en el mundo. Y para el 2019 estaba tercera. Y creo que este año está cuarta por ahí de nuevo. Cuando nosotros miramos la variación de la inflación, este es un cuadro que surge de los informes del INDEC. Para que puedan interpretar esto, cada mes, marzo, está mirando, es interanual, o sea que está mirando los 12 meses hacia atrás, es la tasa de crecimiento de los precios contra los 12 meses hacia atrás. Abril lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, en noviembre fue la menor tasa interanual de crecimiento de los precios, que fue el 35,8%.
Si miramos febrero, que sería febrero de este año contra enero del año pasado, nos da 40,7% de crecimiento de los precios. Bueno, esta es la referencia para que miremos qué es lo que está pasando con los precios. Digamos, claramente estamos muy lejos de ese 5%. Creo que, si mal no recuerdo, para este año, los números para 2020, el promedio anual mundial de inflación creo que estaba en el 3-4%. O sea, estamos muy lejos de lo que sería la normalidad en la variación de precios a nivel mundial. Y bueno, obviamente que no podemos dejar de mencionar el concepto de hiperinflación. Se produce cuando la tasa a la que aumentan los precios supera el 1000% anual, se caracteriza por ser de muy corta duración. La inflación alemana de 1922 es la más conocida. El promedio mensual era de 322% y duró 15 meses. Es ocasionada por una alta tasa de emisión de dinero con el objeto de financiar déficits fiscales. Entonces, cuando hablamos de inflación no podemos dejar de mencionar las causas y las consecuencias de este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, en las causas vamos a enfocarnos en la inflación de demanda, que aparece cuando los distintos sectores de la economía plantean unos gastos que superan la capacidad de producción de la economía. Entonces, en términos de nuestro modelo de oferta y demanda agregada de corto, mediano y largo plazo, equivale a ese momento en el que, digamos, hay dos situaciones acá, donde la explicación keynesiana y la explicación monetarista. En la explicación keynesiana, Keynes decía que un aumento de la demanda agregada no va a afectar a los precios siempre y cuando haya desempleo, ¿se acuerdan? Entonces, en ese caso, nosotros estábamos mirando el corto plazo con una curva de demanda perfectamente elástica. La explicación monetarista dice que cualquier aumento de la demanda agregada va a impactar solamente en los precios, ¿sí? Y que va a estar como empujada por el aumento de la cantidad de dinero. Entonces estas son las dos explicaciones que hay en relación a la inflación de la demanda, por el lado de la demanda. Entonces, ¿qué significa esto? Que los precios van a aumentar porque hay un empujón de la demanda, un push de demanda, ¿sí? Y entonces ahí aparecen estas dos versiones, ¿no? Keynes que dice, bueno, eso no va a suceder siempre y cuando haya desempleo. Obviamente que si no hay desempleo, o sea, que si estamos del lado de la curva de la oferta agregada perfectamente inelástica, entonces eso sí va a suceder. Y después la explicación monetarista, que explican que ese empujón de demanda va a causar un aumento de precios, sobre todo cuando hay mucha cantidad de dinero circulando en la economía. Después está la inflación de costos, ¿no? Se explica por el comportamiento de los grupos de presión. Los grupos sociales, o sea, son los asalariados, los rentistas, el gobierno, los empresarios, que actúan de manera conflictiva. ¿Sí? Conflictiva en el sentido de que cada uno quiere aumentar su participación en la distribución del ingreso. Entonces, la inflación aparece ¿por qué? Porque hay estructuras monopólicas y oligopólicas que, como ustedes bien saben, tienen poder para fijar precios. Entonces, los salarios pierden poder de compra. Cuando eso sucede, los asalariados hacen reclamos para reivindicar su situación. Cuando logran aumentar los salarios, esto obviamente se traslada a los costos de producción, de ahí se traslada a los precios, y entonces nuevamente suben los precios, y ahí empieza todo un círculo de aumento de precios, reducción de ganancias del empresario, entonces el empresario quiere aumentar su ganancia, con lo cual vuelven a aumentar los precios, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama inflación de costos, o por el lado de los costos.
Después tenemos la inflación estructural, se suele identificar como la inflación típica de los países en vías de desarrollo. Las bases de la inflación descansan en el sistema productivo social y los factores monetarios tienen importancia como elemento propagador. O sea, acá tenemos como una mezcla de situaciones, ¿no? Eh, Esto está como muy relacionado con lo que mencionábamos recién de la inflación de costos, ¿no? Hay rigideces estructurales, o sea que la oferta de productos intermedios, bienes de capital y alimentos es rígida, o sea que no hay suficientes empresas que provean estos bienes y al aumentar su demanda aumentan sus precios. Y hay rigideces a las bajas de algunos precios que generan inflación. O sea, los empresarios no bajan sus precios. Cualquier similitud con lo que nos pasa a nosotros, imagínense. Y después tenemos la inflación por expectativas, ¿no? Es una inercia a la alza de los precios por incertidumbre. Se basa en el comportamiento pasado de la variable e influye en la variable precios. Los agentes entonces lo que hacen es tratar de anticiparse a la inflación porque no creen en las políticas que se están aplicando para resolver el problema. Entonces, bueno, por ejemplo, cualquier situación relacionada con el dólar, ante cualquier expectativa de aumento, ya sea expectativa de que va a aumentar el dólar o aumento real del dólar, cualquiera de las dos situaciones provoca aumentos de precios. Y fíjense como en nuestro caso, a nosotros se nos producen como inflación por 3 o 4 motivos. Por expectativas, por cuestiones estructurales y por costos, todo junto. Porque cuando hay sospechas de que va a subir el dólar, aumentan los precios. Y después, cuando baja el dólar, no bajan los precios, o sea que tenemos rigideces estructurales. Tenemos situaciones de mercados oligopólicos que claramente fijan precios que no bajan. Y tenemos situaciones de inflación de costos donde hay peleas distributivas que generan también inflación por costos. Entonces, bueno, tenemos todas las situaciones. ¿Qué pasa con las consecuencias de la inflación? Básicamente, la inflación constituye una pérdida del valor del dinero y claramente una injusticia social porque no afecta por igual a todos los sectores sociales, ¿no es cierto? Los perdedores, ¿quiénes son? Los que tienen sueldos fijos, las empresas con precios fijos, los títulos que tienen renta fija y los préstamos con tipo de interés fijos. Cuando es el acreedor, digamos, para el acreedor es una pérdida. ¿Quiénes son los que ganan? Los deudores que tienen tasa fija, o sea, que por ejemplo, si yo puedo pagar en 12 cuotas sin interés, bueno, le gano la inflación. Los emisores de títulos con renta fija, las empresas con costos laborales fijos. ¿Por qué injusticia social? Básicamente, las familias más pobres, el gasto en alimentos constituye el 50%. Entonces, es un porcentaje muy grande en relación a las familias que tienen mejores ingresos, que en esos casos por ahí ronda el 24%. Entonces, claramente, los aumentos de precios impactan mucho más en las familias que tienen menos recursos que las que tienen más recursos. ¿Y cómo se transforma o cómo le pega esto a la estructura social en la Argentina? Fíjense cómo cambió la pirámide de ingresos entre el 2019 y el 2020. El 45% de la población formaba parte de la clase media en 2019 y para el 2020 solamente el 32% de la población. O sea que fíjense cómo bajó, ¿no? Eh, y el 50% de la población en el 2019 constituía la clase baja y esto creció al 64% de la población. Entonces realmente es dramático cómo el aumento de precios, la inflación, hace que haya cada vez más familias debajo de la línea de pobreza.
Bueno, de hecho son las últimas noticias, son tremendas en relación a esta problemática. Bueno, con respecto a la redistribución de la renta y la riqueza, el sector privado tiene obviamente un desajuste temporal en relación a los salarios y las pensiones, porque primero aumentan los precios y después se ajustan los salarios, y siempre los salarios se ajustan menos, en menor proporción a lo que aumentaron los precios. Después hay un desacople entre el sector público y el sector privado. La inflación configura un tipo de impuesto que se llama señoriaje, hay distorsiones fiscales, eh, hay un incremento de la carga impositiva y de la recaudación. Eh, Esto tiene efectos sobre la eficiencia, se pierde información que generan los sistemas de precios, esto genera incertidumbre. Cuando la tasa de inflación es muy alta, el dinero se dirige hacia la especulación, porque aumentan las tasas de interés, entonces las inversiones van hacia la especulación financiera y no hacia la economía real. Las empresas no pueden trasladar a precios todos los incrementos de costos que tienen, se reduce el ahorro en general porque no queda margen, o sea, todo el dinero que ingresa se destina al consumo, entonces no queda margen para el ahorro, y el ahorro pensemos que es lo que se necesita para la inversión. Bueno, obviamente la inestabilidad de precios es es como la hermana o es el producto de la inflación. Entonces, este es el resultado del comportamiento desequilibrado de la economía, genera tensiones en los precios y reflejan el desajuste entre la demanda y la oferta agregada, la falta de credibilidad de las políticas de gobierno. Bueno, y todas estas son las consecuencias de la inflación, que es un problema tan profundo que tenemos, ¿no? Y bueno, algunas soluciones que se plantean para este tipo de problemática, que claramente no son tan sencillas, tienen que ver con mejorar la confianza de la política del gobierno con medidas creíbles y sostenibles en el tiempo, actuar sobre la oferta para incrementar la producción sin presionar a los precios cuando el problema es de restricciones de oferta, ¿no es cierto? Claramente, atacar las causas que inciden en los aumentos de costos, cuando, digo, hay que tener claridad acerca de cuál es el problema que genera la inflación. Si es una inflación porque estamos al límite de nuestra capacidad productiva, claramente lo que se necesita es aumentar la capacidad productiva y en ese sentido actuar con políticas de oferta. Si es un problema de expectativas, si es un problema de rigidezas estructurales, si es un problema, o sea, hay que detectar cuáles son los problemas para generar las políticas que permitan resolver o focalizar eh, las soluciones hacia esa problemática. Bueno, la inflación es un tema muy complicado, por eso nos cuesta tanto resolverla. Vamos con los indicadores de la distribución del ingreso, y acá nos vamos a meter en el tema de la pobreza y la indigencia, que es el resultado de las dos cuestiones que hablamos anteriormente, el desempleo y la inflación. Cuando hablamos de desigualdad, nos referimos a la disparidad entre grupos sociales en el acceso a determinados recursos, servicios, beneficios o derechos. Esto es desigualdad de resultados. Y por otro lado, cuando se tiene en cuenta el origen étnico, el género, el lugar de origen, el entorno familiar, estamos hablando de desigualdad de origen. Cuando hablamos de desigualdad monetaria, estamos hablando de medir la desigualdad en base a los ingresos o al consumo. Si son factores económicos los que provocan la desigualdad, la distribución de la renta es la solución. Si son factores sociales los que provocan la desigualdad, la educación es la solución. El indicador que se usa para medir la desigualdad monetaria es el coeficiente de Gini. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1. 0 significa que todos los individuos tienen el mismo ingreso, y 1 que un individuo tiene todo el ingreso.
Si uno mira los datos para Argentina, en el 2012 Argentina tenía un coeficiente de Gini de 0,4, o sea que justo está como muy cerca de la mitad. No estaría tan mal en ese momento. Habría que ver ahora. Después tenemos la desigualdad no monetaria, ¿no? La desigualdad no monetaria se refiere a la desigualdad de oportunidades. Y acá tenemos vivienda adecuada, servicios básicos de calidad, trabajo productivo, mejor nivel de educación, atención médica, alimentos saludables, otros elementos que promuevan el bienestar. Y entonces empezamos a meternos en el concepto de pobreza y antes de ver cómo se mide, me gustaría compartir con ustedes esta idea de Amartya Sen, que es un economista indio, que él dice que la pobreza proviene de la falta de capacidades para funcionar y participar plenamente en la sociedad. Entonces, no es solamente un tema de ingresos. La falta de ingresos claramente es una parte, pero también tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, con la participación. Es un fenómeno multidimensional, dice él. Entonces, para definir la pobreza monetaria, se siguen tres pasos, ¿no? Si uno quiere construir un indicador. Dice, bueno, lo primero que hacemos es determinar cuál es el indicador de bienestar que queremos definir, establecer cuál es el mínimo aceptable de ese indicador que va a separar a los pobres de los no pobres, y después generar estadísticas para relevar esa medida de pobreza. La pobreza monetaria en Argentina, nosotros ya les voy a contar ahora cómo se mide. eh, Tenemos acá algunos resultados, fíjense, debajo de la línea de pobreza, para el primer semestre del año pasado había un 30,4% de familias, y debajo, y eso constituía un 40% de población debajo de la línea de pobreza. Bueno, estos son datos del INDEC en términos de a ver qué más les puedo decir. Hogares no pobres, 69,6%, personas no pobres, 59,1%, ¿no? ¿Cómo se mide? En Argentina nosotros usamos un método indirecto llamado enfoque del ingreso, ya que considera el ingreso necesario para acceder a una canasta de bienes. En este sentido, el comportamiento de los precios obviamente está muy ligado a la medición de la pobreza y de la indigencia. Entonces, lo primero que se hace es determinar una canasta básica de alimentos con los que se cubre los requerimientos nutricionales de un adulto equivalente. Entonces, se dice, bueno, ¿cuáles son los alimentos necesarios para que un adulto equivalente pueda sobrevivir o subsistir? Y entonces, a partir de ahí, se valoriza esa canasta, ¿no? Y eso se amplía para una familia tipo. Con eso se arma la canasta básica alimentaria y con eso se determina la línea de indigencia. Esa línea de indigencia permite definir lo que se conoce como pobreza extrema. Una vez que se tiene esa canasta básica alimentaria, se amplía con bienes y servicios no alimentarios como transporte, vestimenta, educación, para obtener una canasta básica total. Esa canasta básica total permite definir una línea, es decir, determinar una cantidad de dinero necesaria para acceder a esa canasta básica total, y con eso determinar la pobreza moderada. Entonces, tenemos una canasta básica alimentaria, que la última evaluación está hecha en 17.000 pesos para una familia, y esta, digamos, ¿cómo se usa? Si al momento de las estadísticas, ¿no? De relevar quiénes son indigentes y quiénes no. Si una familia logra juntar por mes más de 17.600 pesos, no es considerada indigente. Si no llega a este número, es considerada indigente. Y después, la canasta ampliada
es de 43.700 pesos, entonces si una familia logra juntar más de 43.700 pesos, no es considerada pobre, y si junta menos, es considerada pobre. Entonces, de esta manera funcionan las estadísticas de indigencia y de pobreza en la Argentina. Otras medidas son la brecha de pobreza y la severidad de la pobreza. La brecha de pobreza mide la distancia que hay entre el ingreso de los pobres y la línea de pobreza, o sea, qué tan lejos está cada pobre de la línea de pobreza, o sea, si está cerquita de esos 43.000 o está muy lejos. Y la severidad de la pobreza mide el grado de desigualdad que existe entre los pobres, o sea, qué tan lejos están unos de otros. Bueno, cuando uno piensa en las soluciones, ¿no es cierto? Claramente la estabilidad macroeconómica tiene que ver con reducir la inflación para que los precios no afecten tanto a, a la canasta básica alimentaria, que constituye la mayor parte del gasto de estas familias. El crecimiento económico para que haya más posibilidades de trabajo para todo el mundo, acumulación de capital humano y mejoras sanitarias. Y en relación con la pobreza no monetaria, acá lo que se busca medir o analizar son las capacidades, que tienen que ver con estar bien alimentado, gozar de buena salud, tener autoestima, participar en comunidad, y el bienestar, que es muy difícil de determinar, acá cuáles son las variables relevantes y cuáles son los umbrales mínimos. Otra forma de medir pobreza tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. En este caso se eligen una serie de indicadores y se releva si los hogares satisfacen o no estos aspectos. Por ejemplo, viviendas, condiciones sanitarias, hacinamiento, asistencia escolar, capacidad de subsistencia. Se define un punto de corte para catalogar a un individuo o a un hogar como pobre. O sea, si por ejemplo no tiene, o la privación, digamos, de al menos uno, o si vive con hacinamiento, entonces ya es considerado pobre. Si no tiene baño, entonces es considerado pobre, y así al momento de relevar esta información. Bueno, estas son las necesidades básicas que se relevan en Argentina, y este es un esquema para relevar pobreza multidimensional, eh, que se los cuento nada más: definir un propósito, identificar la unidad de análisis, escoger cuáles son las dimensiones, seleccionar el indicador, definir los puntos de corte para cada privación, fijar y aplicar los pesos o las ponderaciones, sumar las privaciones, identificar a cada persona como pobre multidimensional, calcular la incidencia de la pobreza, calcular la intensidad, calcular la incidencia ajustada y calcular índices adicionales. Muy bien, lo último que vamos a ver son los indicadores que miran los empresarios, y acá lo más importante son las tasas, ¿no es cierto? Ustedes piensen que el empresario mira las tasas, y acá las tasas aparecen como tasas de interés o tasas de descuento. La tasa de interés se utiliza para determinar el valor futuro de una inversión realizada en el presente. Y la tasa de descuento se utiliza para determinar el valor en moneda de hoy del dinero pagado o recibido en algún momento futuro. Pero siempre son las tasas. Estas tasas se utilizan para evaluar el potencial de un proyecto de inversión, que es en definitiva lo que siempre están mirando los empresarios, ¿no? Y ellos, para evaluar, o un empresario, un emprendedor, cuando quiere evaluar un proyecto, lo que usa es el análisis del valor actual neto, o VAN, el análisis de la tasa interna de retorno, o TIR, y el análisis costo-beneficio. Y otra cosa que hace, bueno, cada uno de esos análisis tiene sus fórmulas y demás, yo creo que ustedes lo deben haber visto en micro, y para esto obviamente lo que se complementa es el análisis de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando se hace un análisis económico proyectado al futuro, hay algún elemento de incertidumbre. Entonces, asociado a diferentes alternativas o situaciones que pueden pasar. Para eso se hace el análisis de sensibilidad,
y lo que se hacen es construir diferentes escenarios. Y para eso los empresarios miran, chequean el nivel de actividad en la economía, el nivel de empleo y ingresos, qué es lo que está pasando con el sector externo, cómo está el nivel de divisas en el Banco Central, qué es lo que está pasando con los bancos, cómo están los precios, la inflación, qué pasa con el déficit público, si nos vamos a endeudar. Bueno, son macroeconomistas expertos. ¿Y cuáles son las relaciones macroeconómicas fundamentales que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones tanto de consumo como de inversión o decisiones de política, ¿no? Ustedes fíjense lo siguiente, y acá la tasa de interés aparece como en el medio y arriba, ¿no? ¿Qué pasa cuando baja la tasa de interés? Cuando baja la tasa de interés, aumenta la inversión privada y aumenta el consumo. Esto es clave y es el mejor escenario posible. Yo les contaba que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. ¿Por qué? Porque la tasa de interés refleja el costo que tiene para el empresario asumir un préstamo. Los empresarios financian sus inversiones con préstamos. Entonces, ¿las inversiones para qué las usan? Para comprar una máquina, para aumentar su producción, para hacer un depósito, para ampliar su fábrica, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para aumentar su producción, para vender más, para ampliar sus mercados. Entonces, ustedes pueden ver acá que baja la tasa de interés, aumenta la inversión privada. Cuando aumenta la inversión privada, hay más producción, hay más empleo, hay más consumo porque hay más ingreso para las familias. Y eso reduce el desempleo y reduce la pobreza. Ahora, cuando sube la tasa de interés, hay más inversión financiera porque el dinero se desvía hacia la inversión especulativa, entonces hay menos consumo, ¿sí? Al haber menos consumo, hay menos producción, hay más desempleo y hay más pobreza. Entonces, estas son relaciones macroeconómicas entre las variables que nosotros estudiamos a lo largo de la clase de hoy y que me parecía relevante compartir con ustedes. Muchas gracias.